Ruckauff le cerró la boca con datos que el periodismo progre no quiere ver. Y fue canciller de la Nación en el breve periodo, bueno, el año turbulento año que donde Eduardo Duhalde gobernó. En los últimos años aparece como un columnista televisivo muy apasionado, en general en posiciones bastante de acuerdo con el gobierno. A mí me da cierta gracia entrevistarlo porque hace 30 años era una fuente mía bastante habitual. Y debe ser, no sé, ahora él por ahí recordará, pero hace décadas que no lo veo. Con lo cual me recuerda aquel joven que yo era, y él también era mucho más joven, aunque creo que un poquito más viejo que yo. Carlos Ruckauff está en línea con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Tanto tiempo. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Ernesto, un placer. Y mejor que tengas un busto de Trotsky y no uno de Stalin. No, ninguno de los dos. A mí no. Soy otro palo. Sí, ya sé, pero no, digo, porque para asesinos del siglo pasado, digamos, el premio se lo llevan Hitler y Stalin, y Trotsky también fue un asesino, pero tenía mejores intenciones. Pero bueno, vamos a lo nuestro, y por cierto tengo un gran recuerdo de nuestras viejas charlas que podríamos volver a tenerlas. Con todo gusto, con todo ahora gusto. Estamos en el mismo gremio. Exactamente. Bueno, Carlos, a ver, tu mirada sobre el cierre de FATE. El cierre de FATE es consecuencia de que los empresarios argentinos, cuando no cazan en el zoológico y ganan fortuna, se enferman. Y esto no es nuevo. El papá de Madanes, al que yo conocí personalmente, alguna vez en una conversación que teníamos con José Bergelbar, le dijo: mirá, en este país los empresarios quiebran, los trabajadores quedan en la calle y ustedes siguen siendo millonarios. Eso lo dijo Helber. Eso lo dijo Helber, que tampoco era un muchacho que se le cayeran los anillos por hacer alguna picardía, pero digo, en aquella época Bronner, Helber, Rucci construían lo que fue el primer acuerdo empresario sindical para tratar de pacificar la Argentina, de tantos que ha habido y desgraciadamente no funcionaron. Pero a lo que yo voy es que Madanes es un tipo que está investigado en Panama Papers por 3 cuentas offshore en 3 paraísos fiscales, es el número 15 en la lista de Forbes, es decir, es un tipo que tiene centenares de millones de dólares en blanco y no sabemos cuántos en negro. Esos tipos dejan de ganar lo que ganaba. A mí, cuando me cuentan que un empresario argentino pierde, le digo, anda a hablarle a otro, porque ustedes siempre agarran una parte por derecha y otra por izquierda, si no, no habría blanqueos. Entonces, cuando tienen algún pequeño inconveniente, agarra y se la toman echando trabajadores y ganan $1,5 palo por mes, en pesos, no en dólares. Y una cosa más que me parece muy significativa para que ocurra en este momento: el ministro de Economía y mano derecha, izquierda y cerebro de Kicillof fue director durante varios años en Aluar. Entonces, como diría Cristina Fernández de Kirchner, todo va con todo. Ahora, ¿cómo le va, Ruckauff? Buen día, Gustavo Gravia lo saluda. Buen día. Tomemos que todo lo que usted está diciendo sea efectivamente así. De cualquier manera, ¿usted cree que la política económica, con la apertura comercial que hizo este gobierno, que en principio no afecta solamente a FATE, uno está viendo en otro tipo de industria, ya sea textiles, no sé, está el cierre de DAS, y le podría nombrar un montón de efectos nocivos en algunas industrias locales? ¿No tiene nada que ver con esta decisión empresarial? No, lo que tiene que ver con la decisión empresarial es que dejan de ganar la fortuna que ganarán, y eso incluye a la industria textil, que cualquiera que nos esté escuchando sabe que durante años nos vendió mierda, que a la tercera lavada las remeras se deshacían y costaban el triple de lo que costaba una Hering de Brasil, que te duraba un año. Acá muchos cazaron en el zoológico y tenían la ventaja de que podían llevar un maletín a un hotel para que nadie los molestara. A mí que no me vengan con los pobres empresarios argentinos. Trabajadores voy a defender siempre. Toda mi vida voy a defender a los trabajadores, y defenderé a los trabajadores de FATE siempre, no me importa de qué color político sea su sindicato. Ajá. Lo que digo es, no me vengan con el tema de los pobres empresarios argentinos, todos los cuales son millonarios. Yo creo que no hay un discurso... que vos estás hablando son millonarios, está bien, empezando por uno que fue el ministro de Duhalde.
no hay un discurso de los pobres empresarios argentinos. No sé quién lo está manifestando. Usted está diciendo, todos ellos, defenderé por siempre a los trabajadores. No, ¿Cómo se hace para defender a los trabajadores? Déjame terminar. Cuando le pusieron a Luar el incremento de aranceles para entrar a Estados Unidos, empezó la operación Madanes, y lo curioso de todo esto es que hay muchos que colaboran con el presidente que están trabajando con Estados Unidos para bajarle los aranceles de exportación, no solamente a Madanes, sino a otro señor que está calladito ahora, que es el dueño de Techín. Está bien, me deja ir a un paso para atrás, porque usted dijo, a mí no me vengan con los pobres empresarios, que no son pobres y que han hecho plata por derecha y por izquierda, pero sí voy a estar todo el tiempo defendiendo la posición de los trabajadores. Quiero saber cómo este gobierno defiende la posición de trabajadores que se están quedando en la calle. Pero yo no soy este gobierno. No, bueno, digamos, ¿cómo usted, desde el lugar de voy a defender a todos los trabajadores, saquemos de este gobierno, usted qué piensa, qué alternativa piensa para todos los trabajadores que se están quedando sin trabajo por este cambio de modelo para que no casen más los pobres empresarios que no lo son en el zoológico? No, yo creo que es un tema que tiene que resolver el gobierno, claramente la protección de los trabajadores. No estoy... Usted me está confundiendo dos temas, porque el hecho de que yo comparta algunas políticas del gobierno no quiere decir que sea del gobierno. De hecho, he criticado, por ejemplo, el tema de la posibilidad de las prestadoras de servicios médicos de aumentar como han aumentado. He criticado el tema de cómo algunas empresas como Edenor y Edesur tienen ventajas que no deberían tener. Yo no soy una persona que tiene una posición unívoca. Soy una persona que analiza la realidad desde mi experiencia y no soporto ver que estos megamillonarios nos vengan con el cuentito de que ellos están preocupados por sus trabajadores. No se preocupan, nunca se preocuparon. Eso a mí me queda claro. Ahora, esa parte del discurso nos quedó claro a todos. Pero usted me dice, bueno, yo no soy el gobierno, algo hay que hacer para proteger a esos trabajadores. Le estoy preguntando por esa segunda parte, que es lo que habría que hacer para proteger a todos esos trabajadores que se están quedando sin su trabajo formal. Bueno, no tengo la respuesta, porque yo no soy el que está trabajando esos temas en el gobierno. ¿Está de acuerdo con la reforma laboral usted? Estoy de acuerdo con la reforma laboral para el que está fuera del mercado laboral. O sea, no con esta reforma laboral. Yo te explico, porque si no, no puedo explicar lo que estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que la reforma laboral, de la cual yo fui coautor en 1974, porque yo escribía con José Rucci en aquella época estos proyectos, es una reforma que fue creada para proteger a los trabajadores. Y terminó siendo un inmenso negocio para estudios jurídicos que utilizan el dolor de los trabajadores para hacerse millonarios. Algunos de esos estudios jurídicos después ponen senadores, y esos estudios jurídicos destruyeron con el tema de la responsabilidad ampliada y de las tasas de interés sobre tasa de interés, que se llama en términos jurídicos anatocismo, a muchísimas pequeñas y medianas empresas. Desde entonces, lo que ocurrió es que las empresas no toman trabajadores porque no quieren fundirse por un juicio. Y te doy un ejemplo muy sencillo, muy cómodo de entender. En la provincia de Buenos Aires, durante mucho tiempo, miles de pibes trabajaban de caddy de golf. Un día, un estudio jurídico decidió hacer un juicio contra el Club San Andrés de golf por un caddy que iba con un señor que le llevaba los palos de golf, y la Corte Suprema finalmente, todas las cámaras, pero la Corte Suprema de la provincia finalmente consideró que había relación de dependencia, inmensa indemnización al Club San Andrés. Resultado final, miles de pibes se quedaron sin laburo porque nadie más ¿Y por qué permite cree un usted caddy. que, Entonces, ¿por esto qué es cree lo que usted que en los años... Estamos discutiendo un sistema que tiene que proteger al que está dentro del mercado laboral, pero que tiene que abrir el camino para que los empresarios pequeños y medianos puedan tomar otro trabajo. ¿Por qué con esa misma situación la Argentina creó 6 millones de puestos de trabajo registrados durante los años 2000? ¿Perdón? ¿Por qué con esa misma situación que usted está describiendo, esta confabulación de los juzgados laborales o de los estudios jurídicos, la Argentina igual creó 6 millones de puestos de trabajo registrados durante los años 2000?
Bueno, porque hay una gran cantidad de gente que siguió jugando al riesgo, pero todo se fue complicando cada vez más. 6 millones de puestos de trabajo registrados, hay Sí, mucha pero gente jugando al ¿cuántos riesgo. durante el gobierno de Alberto Fernández? No, Alberto Fernández no, se creó en digamos, se da la circunstancia de que con regímenes más flexibles, que fueron los de los 90, caen la fuente de trabajo en blanco, y con regímenes más rígidos o con derechos laborales más a pleno, suben cuando asume Duhalde y después Néstor Kirchner. Y no se da lo inverso. Entonces es muy difícil entender, Bueno, pero más allá de Néstor, lo anecdótico, porque uno puede dar anécdotas de un sistema que tiene episodios que son lesivos del propio sistema, lo que vos contaste de lo CADI, y uno puede dar muchas anécdotas. Pero cuando uno ve la visión global, con regímenes laborales, digamos, proteccionistas o si querés más rígidos, se crearon un montón de fuentes de trabajo. Evidentemente hay otro elemento que es el que define si se crea trabajo en blanco o no, y no la ley laboral, ¿no? No es el único elemento, pero déjame que te explique lo siguiente. Los sistemas jurídico-políticos de Duhalde y de Kirchner no son los del kirchnerismo. Lo que Esto vino es- después. Claro, esto es, cuando llega Cristina Fernández de Kirchner con el mamarracho de Kicillof, empiezan todos los problemas porque se suma a lo que estaba contando antes la inmensa incapacidad de su ministro de Economía, que nos lleva al caso YPF, 16.000 millones de dólares, hechos todos por la torpeza de Kicillof, que hasta tal punto que la jueza Presca pone el discurso de Kicillof como un argumento para condenar a la Argentina. Entonces, no es lo mismo un criterio original que el criterio copiado de una mujer que nunca supo gobernar, que nos llevó a esta situación de crisis, porque además tuvo toda la vida un problema para elegir hombres, empezando por el último, que es Alberto Fernández, donde nos llevó a una situación de crisis que es la que lleva al gobierno a Milei. Porque Carlos, Milei es hijo del fracaso déjame del volver, kirchnerismo en la última época. déjame volver al tema FATE. Mira, Dale. solo en el día de ayer, noticias de ayer, aparece una empresa de alfajores cordobesas, 30 empleados, La Paya, muy popular en Córdoba, un texto desgarrador diciendo, miren, con lágrimas en los ojos tenemos que decir que cerramos porque el consumo está bajo, porque, bueno, la aluvión de productos importados, etcétera, y no podemos resistir. 30 años, sobrevivieron al 2001. Luego, la empresa Stellantis dice que le da licencia a sus trabajadores los próximos 15 días con 70% de cobro de sus salarios, en un contexto donde enero contra enero la caída de la producción de automotriz en Argentina fue del 30%. Parece Ernesto, escúchame. Espera. Son números de una guerra. La radio atrás tuyo y yo cumplo con todas. Déjame que te diga solamente esto. Podemos volver sobre esto otro día. Pero el tema automotriz argentino es un tema muy interesante para describirlo, pero te lo describo así. El embajador de China fue a Córdoba el año pasado y un periodista, un colega tuyo, le dijo, ¿invertiría una empresa china en Córdoba? Y lo que le contestó el embajador, si se dan las condiciones, etcétera, 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 todas las condiciones del capitalismo, no te las voy a describir porque no tengo tiempo, por supuesto. Esto es, el tema acá es un tema muy profundo, que no lo podemos arreglar en un ratito, porque como vos sabes, tu producción sabe, tuve tu radio entre otras dos y ahora vienen 3 atrás. No puedo estar con todos, te mando un abrazo y con mucho gusto volvemos. Si compartís las ideas de la libertad, apoyá el canal, dale un like y suscríbete. Muchas gracias.